Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación ya con presencia continental y que semana a semana se reúne con los deslenguados de siempre para poder conversar, como dice el nombre, deslenguadamente sobre las cosas que nos están aconteciendo en nuestra realidad nacional, analizando, reflexionando, dándole la vuelta a la tuerca a los acontecimientos que aparecen en las noticias todos los días. Eh, Como siempre nos acompañan nuestros amigos del lenguados, nuestros contertulios de siempre. Pedro Barría, abogado, eh, abogado salubrista, experto en temas de salud, pero también gran abogado de derechos humanos. Patricio Ales, arquitecto, exdiputado, ex embajador, un hombre que además es un tremendo artista. Y el doctor Hugo Cox, como siempre, desde la comunicación, desde la historia y desde la sociología nos acompaña. Bienvenidos, chiquillos. Hola, ¿qué Gracias. tal, Álvaro? Buenas tardes. Ya, Hugo Cox, como siempre, usted tiene el pase para comenzar a ponernos el pie forzado en la conversación. A ver, la semana creo que arroja tres elementos que es necesario detenerse a mirar. Un primer elemento que me llamó intento de un acuerdo que no fue acuerdo. Un intento que salió fallido. Un intento que yo creo que el objetivo era tomar una franja de votos indecisos fundamentalmente de sectores socialdemócratas, de centro izquierda, y para darle una cierta viabilidad a la acuerdo, ¿Ya? pero cuando firman el documento aparece Teillier y dice que él no garantiza y por lo tanto lo único que hay es un acuerdo entre los partidos, cuya viabilidad no sé si es real. Y por lo tanto es un documento muerto, que no aporta absolutamente nada a viabilizar para un sector importante de la población el proyecto constitucional. Yo creo que ahí tenemos que darle una vuelta, o sea, ¿por qué el Partido Comunista, por qué algunos sectores de izquierda están en esa línea política? Tenía mala las Entonces, fundaciones ese edificio. ¿cómo? Tenía mala las fundaciones este edificio. Sí, Claro. sí, sí, no cabe duda. Y lo otro que me llamó la atención es que la Contraloría se pronunció hoy día y determina que Giorgio Jackson se extralimitó en sus funciones y hay un abierto intervencionismo, ¿no es cierto?, en el proceso de plebiscito. Ahora vienen las recomendaciones, las sanciones, no sé, pero ya la Contraloría se pronunció hoy día. Y eso es un dato bastante interesante, o sea, eh, ya la Contraloría está encima de, y eso implica que el Estado tiene sus normas y el Estado las va a hacer cumplir. Hay un arsenal, una batería que un órgano autónomo pide que se cumpla. Y lo otro que la Araucanía Gracias. tiene dos elementos que son complejos. La actitud de Yaitul como le responde a Ver por Bengoa, teléfono. Estoy entendiendo. que es para mí, una falta de respeto, ¿no es cierto?, a la inteligencia. Es decir, desconoce absolutamente los estudios de Bengoa, que es uno de los que ha estudiado más los problemas indígenas en Chile. Y con enorme cariño, además de capacidad académica. Exacto. Con Y mucho eso, cariño hacia los pueblos indígenas. exacto. Y eso refleja, ¿no es cierto?, el acto de no conversación, que no hay espacio para un diálogo de ningún tipo. Y lo otro que los atentados, ¿no es cierto?, a maquinaria forestal, a camiones, en fin, siguen increciendo. Hoy día 7 u 8 camiones en la zona de Angol, en la zona de Cunco, otro tanto. Es decir, esto lo tenemos todos los días. Y por lo tanto, yo puedo resumir que aquí no ha variado la condición de ingobernabilidad. Eh,
Y eso se está reflejando ya en la conducta de los parlamentarios. Si ustedes se fijan, les habían ofrecido que iban a estudiar y que iban a colocar en práctica el estado de emergencia en la región de los ríos. Así es, y no pasó nada con eso al final. Y no pasó absolutamente nada. Y todos los parlamentarios de la zona se pararon y se dieron media vuelta y nos engañaron. Parlamentarios socialistas, senadores socialistas, que son parte de uno de los anillos de gobierno. Entonces, no, hasta aquí llegamos. Entonces, la pregunta que yo me estoy haciendo hoy en día, ¿es posible seguir gobernando en esas condiciones? ¿No será necesario que ya dar una vuelta de timón y asumir una actitud que sea distinta, que el gobierno tiene que asumir que está gobernando? Y que abran la moneda, si la moneda está en campaña, está cerrada por campaña. Entonces es muy complejo. Yo creo que lo que hizo el gobierno, yo lo dije en este mismo programa tiempo atrás, de haberse vinculado, pero profundamente con con la campaña del apruebo, la gente, y así las encuestas lo están diciendo, eh, relaciona gobierno con constitución. Si el gobierno está mal, la constitución es mala. Y es cosa de ver la encuesta. Es cosa de ver la encuesta. Las encuestas, ¿qué dicen? Sube la aprobación del gobierno, sube la aprobación del apruebo. Baja la aprobación del gobierno, baja la aprobación al apruebo. Están directamente relacionadas. Todas las encuestas son sistemáticas en eso. Sube 2 puntos el gobierno, sube 2 puntos el apruebo. Baja la aprobación del gobierno 2 puntos, baja el apruebo 2 puntos. Esa relación es muy peligrosa. Porque si pierden, yo no sé cómo va a seguir gobernando el gobierno, porque se queda sin fondo. Les dejo planteadas mis dudas, que yo creo que son las dudas de mucha gente. Lo escucho. Patricio ya levantó la mano. Mira, yo quisiera enfatizar y ampliar un solo aspecto de los que señaló Hugo, que me parecen todos de extraordinaria importancia. Y me refiero a lo que significa esta declaración de un conjunto de partidos que están por el apruebo, por aprobar la propuesta constitucional, que termina haciendo dos cosas. La primera es un reconocimiento que la propuesta efectivamente tenía errores graves, delicados, tenía fallas estructurales importantes, venía con problemas de contenido y de propuestas malas desde hace un buen tiempo, y que teníamos razón cuando repetíamos en todas partes que no solamente era un clima agresivo y malo el que se había gestado dentro de la convención en una forma agresiva para no trabajar con los demás, no solamente agresivo el clima para celebrar lo que ahí había salido, no solamente agresivo el clima y el ambiente para todo el que manifestaba alguna crítica, de todas las cosas que escuchamos, que éramos pinochetistas, cada vez que expresábamos una crítica, éramos los representantes de los más espurios intereses, estábamos vendidos. Hoy día las mismas cosas, incluso más de algunas de las que dijimos como críticas por escrito, aparecen expresadas por los propios partidarios de la nueva Constitución. O sea, no es una declaración para decir, mire, estamos dispuestos, si gana el apruebo, a estudiar las materias que se nos han planteado, que podría haber sido una fórmula razonable de quien está confiado y seguro que lo que está proponiendo es bueno. No, esto es un reconocimiento que lo que están proponiendo es malo. Porque ya entran incluso a un listado de titulares de las materias que hay que tratar, que son más incluso de algunas de las que habíamos dicho. Esa es la primera parte que demuestra que esto que nos decían que, porque ahora esto se habla en inglés, que lo que decíamos eran fake news.
las faques. No eran faques, eran liques. No es que usted le pone like cuando le gusta. Entonces lo que nosotros decíamos y nos decían que eran, todos los días en el Twitter nos decían, no es verdad lo que dice Barriga respecto a los problemas de salud, no es cierto que es malo que se sumen 3 millones y tanto a los 13 millones de FONASA, los de la ISAPRE, no es cierto que va a haber más espera, no es cierto que se va a demorar, no es verdad que se elimina el recurso de protección, es faque. No, señor, era todo like. Eso es un escándalo. Yo lo encuentro que el reconocimiento que hacen, el documento, o sea, lo único que uno dice, mire, esta gente ha hecho una propuesta con la mejor intención probablemente, pero que no es confiable. O sea, yo considero muy delicado de que se haya defendido con tanta agresividad una propuesta que venía mala. Y la segunda cosa, para no acaparar el tiempo, es que yo había dicho en una de las sesiones anteriores que era una pena que todo lo que estaba planteando el apruebo y la propuesta constitucional y que votar apruebo era penoso porque iba a lentificar el proceso de transformaciones. Porque con tanta promesa y con tanto apuro y tanta presión y con un gobierno que dice que se juega su programa con el éxito de la aplicación de la nueva constitución, naturalmente las cosas se las tenía que hacer con apuro de aquí al 2025 y esto iba a frustrar el proceso de cambio porque no iban a resultar las cosas, no pueden resultar a toda velocidad y hoy día se confirma que efectivamente si usted vota apruebo, lo que usted está haciendo es lentificar mucho más aún los cambios que lo que nosotros decíamos, porque ahora lo dicen los propios partidarios de que llaman a votar apruebo. Le están diciendo que la propuesta viene fallida y que hay que arreglarla después. Entonces, eso yo le pregunto a cualquier persona, ¿hace más rápido el proceso de transformaciones o más lento? Si usted va a tener que arreglar la propuesta que le están pidiendo aprobar, ¿va a conseguir que los problemas que a usted le afectan se van a resolver luego o con posterioridad? Y digo una cosa, con todos los problemas que tenemos que queremos cambiar, por lo cual votamos el 80%, los abusos, los precios injustos, los problemas de salud, las esperas, las dificultades, la corrupción, los problemas de carabineros, el no control de las Fuerzas Armadas, las dificultades de la delincuencia, en la lista gigantesca por la cual nos movilizamos millones de chilenos que mágicamente hicieron este milagro de la agricultura de sellar una sandía calada, porque esto era calado, estaba calado, el 80% quería la nueva constitución. ¿Cómo hicieron este milagro de la agricultura de pasar del 80 al 50? Entonces, ahora, esta declaración que Hugo señala y comenta, que dice, tenemos que corregirla, lo estamos llamando a votar a prueba, dice, pero fíjese que viene mala la propuesta que le estamos pidiendo que apruebe, pero le prometemos que la vamos a arreglar. Yo le digo, ¿sabe? Cámbiame el doctor. No, esto no puede ser. O sea, yo trabajo en construcción, yo soy arquitecto, yo no le puedo decir a los inversionistas, decirle, mire, ¿sabe? Hagamos el hospital a como dé lugar, no le puedo decir al gobierno, mire, haga la obra como sea, después demolemos y la vamos arreglando. No, o sea, lo que me va a decir el cliente, cámbiame los planos. Voto rechazo a ese proyecto. Entonces, yo quiero votar rechazo para tener el proceso de cambio, las transformaciones que Chile quiere. Pedro Barriga. Bueno, yo creo que ha sido una semana rica en que no solo en Chile, sino que en todo el mundo, la democracia se ha notado grandes victorias. El Contralor le hace un parelé al gobierno y eso demuestra que el poder en una democracia no es ilimitado. Me recuerda la canción de Citarrosa de Doña Soledad, cuando dice esa parte tan sabia, claro que quiso querer, pero no pudo poder. En política no se puede hacer todo lo que se quiere, sino todo lo que se puede. Y la democracia norteamericana, por ejemplo, ha dado una demostración maravillosa con el allanamiento de la mansión de Trump, en donde están
una serie de cosas que no debieran estar ahí, que son papeles que tienen que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos y que este tipo se los llevó para su casa. Entonces, en realidad, que un juez se atreva a decretar una medida de ese tipo Sí. es una maravilla de la democracia. Y además, Y Pedro, que no solamente es un tipo que ha sido presidente de Estados Unidos, claro, es un hombre que va a ser poderoso hasta el día que se poderoso. muera, porque tiene poderes por Y, todos lados. y precisamente esa es una de las razones que demuestran que el producto entregado por la convención es malo, porque en vez de fortalecer al Poder Judicial en Chile, que es un elemento de contención de los intentos autoritarios y dictatoriales, lo debilita. Lo debilita por la vía de eliminar el recurso de protección, lo Es cierto debilita eso. por la vía del Consejo de la Justicia, donde hay un montón de personas que no tienen nada que ver con la justicia y no entienden nada de la justicia. Y esto no es ser elitista. Entonces, se ha producido un fenómeno que es súper interesante. Y hoy día nadie dice, y yo aquí le voy a hacer un homenaje a los estudios de opinión y a las encuestas, porque hoy día nadie dice que son una foto del momento. Y las encuestas han provocado todo lo que hemos visto en estos días. Esta faramalla, que en realidad es un montaje de decirle a las personas, mire, voten por esto y no voten. Yo creo que Tellier Vote por lo esto que hizo, es malo, pero que lo claro, vamos a arreglar. Tellier lo hizo bien, Claro, dijo la verdad, dijo que el asunto no tenía arreglo, que ellos no se podían comprometer a conseguir los 4 patético. céntimos para arreglarlo. Entonces, Tellier, en vez de vilipendiarlo, le debieran hacer un monumento, porque en un país en que muy poca gente dice la verdad, Tellier dijo la verdad. Entonces, el tema no tiene arreglo. No tiene arreglo porque ellos no tienen manejo del Parlamento. Entonces, lo que dice Hugo es cierto. El gobierno está empantanado. Ahora, yo creo que no podría dejar de estar empantanado. O sea, la única forma de dejar de estar empantanado sería adoptar medidas que fueran contra su propia esencia emocional y racional, como que restablecer el orden público, utilizar las herramientas que la democracia da para controlar la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, y no hay otra fórmula. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el pueblo chileno hay que hacerle un homenaje, porque el pueblo chileno es sensato, se ha ido acercando al centro y se ha ido acercando a las cosas que son lógicas. A una persona como la que escribió una carta en el Mercurio el otro día, viejita de 75 años, que tiene un ISAPRE y que le ocupa tupido y parejo para sus enfermedades y sus remedios, y dice, ¿qué va a pasar después con el Sistema Nacional de Salud? ¿Dónde voy a tener que ir? A esa persona no le importa mucho si el Senado se llama Senado o Cámara de las Regiones. A esa persona le interesa la salud. A la persona que tiene a su papá viejito y que se va a morir, ¿qué le interesa? Que los fondos de pensiones le pasen a la familia en vez de una miserable pensión de sobrevivencia. Entonces, los intereses de las personas se confunden con los derechos. Solamente los estudiantes o los adolescentes pueden pensar que no tienen intereses en una muy corta etapa de su vida, porque después, si llegan a ser profesionales, van a tener intereses y se van a confundir con derechos. Entonces, aquí hay un problema que es un problema grave, grave, que es cómo todos, sobre todo los líderes políticos, los líderes empresariales, los líderes sociales, conciben la democracia. La democracia puede ser una maravilla si se respetan los derechos de los demás, pero puede llegar a un caos insufrible si a través de triquiñuelas se están violentando los derechos de los demás. Y eso por eso que a mí me hace sentir muy bien lo que pasó en Estados Unidos con Trump y lo que pasó en Chile con el Contralor.
que dijo, mire señor, párele esta cosa, no puede seguir de esa manera. Pero Pedro, permíteme una ¿Mm? interrupción. O sea, es- yo ahí haría, cuando tú describes lo que no es democracia, cuando la democracia no respeta a los otros, cuando se levantan trinquiñuelas para lograr ciertos objetivos, deja de ser democracia. Y la democracia, nuestra democracia es una democracia liberal. Ajá. Y como tal, ¿no es cierto?, trabaja desde la representación. Y ese es un dato duro. Lo otro no es democracia. Yo no digo que no haya participación, sí, pero la democracia no se basa fundamentalmente en pura representación y en asambleísmo. Está la representación y aquí hay no sé cómo llamarlo, es como llevar las asambleas universitarias al país. Es como que si la FEU, la FES, siguieran funcionando en el gobierno. O sea, si alguien que Y tuviera, eso es complejo. si es la Teresa, Y eso es muy complejo. Yo creo que aquí falta madurez política. Falta Falta, una cultura política democrática. claro, no está, no existe. No hay una cultura democrática en este país. aspecto Y en un del país que ha tenido siempre una democracia liberal, que es la representación. Y por lo tanto yo colocaría el foco en ese tema que no es menor. Y el tema que se nos va a presentar después del 5 de septiembre en adelante. Háblame fuerte tú. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro proceso de democracia? ¿Cómo vamos a ir dejando atrás todas las taras que esto ha tenido? Yo no digo que no haya representación, yo no digo que no haya participación, pero si no hay un ambiente proclive a conversar, a bajar las desconfianzas, eso no funciona. Y se levantan los discursos eh, particulares. Y al final nadie conversa. Y aquí no hay diálogo posible porque no hay confianza. Y no hay un espacio para restablecer la confianza. Yo creo, Hugo, que si gana el apruebo, no solo no va a haber confianza, no va a haber tiempo. Los espacios que dan las normas transitorias de la propuesta constitucional para poder ir implementando todo lo que hay que implementar son escasísimos. Entre 24 y 36 meses para tener todo armado y todo andando. Y entre tanto, más encima, el acuerdo, que no fue acuerdo, como tú dices, establece un compromiso de cambios constitucionales durante ese mismo periodo, periodo en que además va a estar todavía funcionando el Senado actual. Y en ese contexto, entonces va a haber que negociar, va a haber que ir legislando, y en un contexto además en que no está claro qué es lo que pasa si es que el Congreso no alcanza los plazos que establecen las normas transitorias. Si no lo alcanza, en algunos casos se deja más o menos claro que podrían ser las instituciones actuales las que operen, pero en otros casos da la impresión de que podría llegarse a establecer algún tipo de urgencias o decretos desde el mundo presidencial. Hay una nebulosa ahí que, como tú dices, no va a dejar espacio para el diálogo. Te Va a puedo, estar... te puedo complementar con un colofón jurídico. Este acuerdo significa ciertas obligaciones jurídicas, ético-políticas. Y en materia jurídica hay dos tipos de obligaciones. Una que se llama obligaciones de medio, en que tú te comprometes a hacer todos los intentos posibles para conseguir algo. Y hay otras que se llaman obligaciones de resultado, en que tú aseguras un resultado. Este acuerdo es una obligación de medio. Vamos a tratar de hacer esto, sabiendo que es prácticamente imposible muy interesante, lograrlo. muy Entonces, interesante desde ese caracterizar punto la de vista, obligación. yo desde que escuchaste ayer, dije, chuta, este tipo es el único que se atrevió a decir la verdad. A caracterizar la obligación. Claro, claro. Interesante, fíjate, no lo había
No, no lo tenía asumido así. Sí, bien interesante. Ahora, en el completo informe que hace Álvaro respecto a la presión de las normas transitarias y las obligaciones jurídicas y las obligaciones de ley que comienzan que se mandatan en la Constitución que tiene que ser con apuro, me parece, Pedro, que la de salud son 18 meses y no 24. Son 18 meses para O sea, presentar ahí el tiene que estar, proyecto ahí y tiene que después estar 24, y después 24 meses para aprobarlo Claro, pero ahí en tiene el que estar, Congreso. en un año y medio tiene que estar completa toda la propuesta Sí, que el gobierno, este gobierno, que tiene bastantes dificultades, este gobierno tiene que tener los especialistas para hacer una propuesta en un año y medio, rápidamente, para resolver cómo va a fundir claro. los 3 Ahora, millones y medio de la ISAPRE con los 13 millones de los afiliados FONASA, juntarlos, resolver su problema, darle seguridades, resolver las atenciones y hacer que el sistema de salud funciona. nuevo, de nuevo tipo, de la gran promesa de los derechos iguales para todos, sea tramitado de buena manera en el Congreso con gran Fí- velocidad. Fíjate que, Ahí Patricio, fíjate que te faltó porque nombraste todos los números, Álvaro, pero faltó el que dice Pedro, de sí, que este tiene un año y medio, o sea, tiene fí- menos meses que los otros de los fíjate, 36 y los fíjate que, 24. Patricio, si me permite, mira, aquí hay un problema ético-político súper importante. ¿Qué tal? Nunca a ningún Congreso y a ningún Parlamento le ha ¿Mm? gustado legislar con las armas de los militares puestas Encima de la mesa. encima de ellos, Ujú. ni con una turba rodeando al Parlamento. Y aquí en realidad, de una manera muy elegante, la convención eufemísticamente reemplazó las armas y la turba por estos plazos perentorios. Mire, señor, usted esta ley me la tiene que sacar en 18 meses, esta otra en 24 meses. ¿Y dónde ha habido una constitución en el mundo que le establezca Yo no esas conozco eso. obligaciones? No hay. Yo te Al pregunté, Parlamento le establezca esas obligaciones, ninguna. yo te pregunté a ti porque yo nunca he visto No una hay. constitución dentro de mi ignorancia constitucional, que soy arquitecto, seré político, pero no he revisado si acaso en las constituciones el proyecto de salud, de fusionar la privada con la pública, tiene la obligación de una ley que tiene que ser presentada en 18 meses. 18 meses. Es que yo escuché una teoría respecto a eso, y es que la Convención Constituyente estableció o tiró esos plazos como una especie de vendetta. Eh, y esa vendetta ¿Contra quién? por- contra el sistema político, porque como a ellos les pusieron, cuando establecieron la Convención Constituyente, les pusieron 12 meses, entonces si nosotros trabajamos sábado y domingo y hasta las y tantas, entonces vamos a hacer que el Congreso también trabaje igual que nosotros. Pero Pero si se le- hubo constituyentes que reconocieron que la causa de los plazos perentorios era la desconfianza que tenían en el Parlamento. Ah, Y Entonces, además con claro, respecto, Noticia manda, nos vamos al Palacio de la Moneda porque Hugo, está sonando tu, tu celular. lo que pasa es que la criatura se rebeló contra su padre. O sea, el Congreso que hizo nacer esta criatura, esta constituyente adolescente, se rebeló en contra de su padre. Y le digo, mire, aquí usted me saca todo esto en estos plazos. Y nadie ha dicho ni pío. Porque yo, los partidos políticos que abandonaron el proceso constituyente, lo abandonaron y lo dejaron en manos de estas personas, cuando vieron el desaguisado que entregaron estas personas, y no ahí, sino que cuando vieron el efecto en la opinión pública del desaguisado, encuesta tras encuesta, ahí dije, oh, tenemos que tomar el timón de esta cuestión, sino que quizás qué cosa va a pasar. Fíjate, Pedro, que yo creo que los plazos, y respecto a lo que ustedes están diciendo, yo creo que los plazos están fuertemente, además de lo que ustedes dicen, influidos por la soberbia con que se ha trabajado, por el estilo arrogante, por esto de decir, mire, este país ha estado siempre malo, nadie ha hecho nunca nada. Especialmente los flojos de los últimos 30 años, todos ladrones, corruptos, deseosos del poder, machistas, patriarcales, que no sirven absolutamente para nada. Y nosotros vamos a hacer estas cosas rápido.
y vamos a poner los plazos cortos, porque el país se puede arreglar. Esta mirada de arrogancia intelectual, de soberbia política, de cierta egolatría, de inmadurez, que además se ve en este sueño de ir creando realidades con las palabras y con el discurso, que parte el día 1, el día lunes del gobierno, cuando la respetable doctora ministra del Interior dice, que creo que incluso tú lo dijiste, Pedro, como somos distintos, o tú insististe en esa idea, que como somos distintos, nosotros vamos a dialogar. Y parte a la Araucanía con la palabra diálogo en el lienzo, rechazando y repudiando todas las viejas fórmulas de la política que la llaman la cocina, la cochinada, la suciedad de ponerse de acuerdo. Suciedad, fíjate, esto de cocinar los acuerdos. Pero ¿por qué va a ser sucio? Buscar los acuerdos, preparar las reuniones. Si cuando se hace una reunión entre dos jefes de Estado, 3, 4, 5 meses antes, yo soy embajador, yo sé lo que fue una visita donde no había guerra ni conflicto grave ninguno entre Francia y Chile, pura armonía. Había una discusión sobre un tipo de queso y no sé qué cosa que se estaba diciendo en Chile. O sea, francamente que no tenía... Pero eso se preparó con obligación. Yo tenía que revisar el programa, la agenda, los detalles. Estaba el protocolo, se conversaba todo para llegar a firmar. Pues no, la soberbia de decir, yo voy a la Araucanía con la palabra diálogo, con las nuevas caras. Y yo digo, no seamos injustos con la ministra. No le carguen esto a la ministra, porque todo es contra la ministra, como si fuese un personaje. Aquí hay, algo dijo Hugo la otra vez, aquí hay una ideología, aquí hay algo pensado, aquí hay una soberbia estructural, de decir, yo hago el edificio sin planos. Esas son cosas sucias, eso de estar poniéndose de acuerdo. Y bueno, termina a balazo. Mira, es solamente la indulgencia que el pueblo tiene porque el gobierno llevaba 12 horas, todavía no tenía 24 horas, Claro. que no sale la gente a las calles a protestar contra eso. Eso es lo que lleva a estos plazos. Pero, Eso a ver, es lo que lleva a que esta constitución no solo está mal hecha, sino que viene con tiempos, como lo bien nos induce Álvaro a conversar sobre esto, de decir, mire, hágalo todo esto a una velocidad que se puede, todo se puede hacer a toda esta velocidad. Bueno, el resultado es, mira, no hay obra de la literatura antigua, clásica, de la historia. Me parece que está hasta en Romeo y Julieta está esto, de que quieres llegar más lejos, camina más lento. No te apures para poder andar más rápido. Para llegar en menos tiempo, camina más despacio. La tortuga y la liebre, pues. Sí. Y la tortuga y la liebre, y en Aristóteles, y en los griegos, y está en Napoleón, y está en las guerras, está en todas, mira, está en la sabiduría más ancestral, más vieja, y en los dichos populares chilenos, que alguna vez dije yo, apurado nace, apurado muere, mijito. Entonces, no, todo esto que está ahí, esas cosas son todas despreciables, porque ahora viene lo nuevo. Mira, no existe, nosotros fuimos partícipes de eso. Y te voy a decir una cosa, Pedro y Hugo, sobre todo Pedro y Pedro, que fuimos nosotros, oye, estábamos en el Comité Central de la Juventud Comunista, estábamos en la Federación de Estudiantes de Chile, éramos vocales de la fecha, éramos las máximas autoridades, no de la Universidad de Chile de Santiago, de todos los estudiantes de toda la Universidad de Chile a lo largo del país. Teníamos 10 años menos que ellos, pero creíamos en los viejos. Respetábamos a la gente que sabía más que nosotros. No creíamos que esto era un tema marcusiano del tema de la edad. No era que íbamos a saber más porque éramos más jóvenes, era porque éramos más jóvenes, sabíamos menos, que es lo natural de la vida. Y probablemente teníamos las locuras de la juventud, pero leíamos, estudiábamos, consultábamos. Aquí hay una dosis de arrogancia que ha llevado a que esta constitución sea mala y que para salvar los cambios que Chile necesita hay que rechazarla para hacer una nueva.
No para irse con el pinochetismo, no vengan con mentiras, eso ya no es así. El lenguaje de que nuestras críticas representaban al pinochetismo se acabó, porque ahora ellos dicen que esto viene mal hecho. Así A que ver, no es del pinochetismo. Pato, si me permite una interrupción, retomando el tema que estamos conversando, ¿Mm? yo creo que esta actitud de poner plazos tan perentorios está anidada en la desconfianza hacia el mundo político, en la desconfianza hacia el Parlamento. Y esa desconfianza hacia el mundo político es que nos tiene metido en este cuello de botella. Eso es por un lado. Por otro lado, yo recuerdo, lo conversamos varias veces cuando yo les informé y les comentaba que aquí había un diseño, Sí. un proceso ideológico definido. Tú has repetido varias veces que aquí no, Ah, tú contradices la tesis mía de la impericia, No, de que no saben, no, de que no no, conocen, y no, tú dices no, que no, esto no. está pensado. Ellos son agentes de una mirada que tiene que ver con un mundo que es posmoderno. Ellos hablan siempre desde la emoción, desde el lenguaje. Y en una sociedad sin fronteras como la nuestra, una sociedad como denomina Baum, una sociedad totalmente líquida, eso hace mucho más complejo. Es lo que se lo escuché a José Rodríguez tiempo atrás, y ustedes conocen bien a José Rodríguez Elizondo, ah. cuando él señala en unos artículos el proyecto para llegar al socialismo del siglo XXI, tiene un actor histórico, el mundo indígena. Y un segundo actor histórico, los movimientos sociales. Sí, Que lo- pero él lo contradice, no es que esté diciendo que así debe Lo ser. critica, lo critica. no, no, él describe ese fenómeno que está Claro, presente en ellos. sí, eso me Su refiero. discurso de todo esto, de lo que está vigente, es que, y el PC se basa también su discurso en eso, en los movimientos sociales y el mundo indígena. Ese es el discurso. Oye, Hugo, eso era lo que decía el MIR contra el presidente Allende y contra el Partido Claro, Comunista en los años claro, 70, cuando claro, decía que se acabó la tesis de Marx de que desde De la la base clase económica obrera. la clase obrera era la fundamental porque tenía a su cargo la producción y que lo que importaba eran los pobladores y el movimiento indígena, sobre todo los claro, pobladores. Ah. claro. ¿Y Y decía dónde trabajó el los MIR? pobres del campo y la ciudad se llamaba la tesis, Claro, ¿te acuerdas? esa era la tesis de ellos. Y se retoma esa vieja tesis. Y a mí me extraña que el Partido Comunista haya tomado esa tesis. Oye, Oportunismo. un interesante propósito de esa tesis. Fíjate que cuando se habla de grupos discriminados históricamente excluidos en la propuesta constitucional, precisamente los pobres no aparecen. Hay una sola mención a la discriminación por clase social, pero los pobres como un grupo históricamente excluido no es mencionado. Sí son mencionados los pueblos indígenas y las diversidades sexuales y disidencias sexuales también, pero los pobres no. Lo que va es concordante con lo que estás diciendo. Y por eso, Pato, o sea, yo creo que no es la impericia, es la colocación de un modelo, de una ideología al servicio de. Y eso es grave, porque choca con realidades que son bastante más complejas que eso. Porque las cosas, la política no es mecánica. La política trabaja con un sujeto que es el hombre. Y ese cambia constantemente. Reacciona a los distintos impulsos que la sociedad le coloca. Y la gracia de la política es ponerse de acuerdo, lograr acuerdos para que las sociedades puedan funcionar. Y el instrumento, como lo decía Pedro, que mejor se ha inventado, es la democracia liberal. Pero no hay otra, no conozco otra.
Yo al Bueno, menos, existen las falsas que son la democracia protegida que tenía Pinochet, las claro, democracias Las democracias llamadas populares. las claro, democracias populares, la democracia de la dictat, que es la democracia del proletariado sobre las otras clases, la democracia del revolucionaria, que es pero la no son democracias. son mentiras, Claro, todos esos apellidos son para eliminar la democracia. exacto. ¿Qué es lo que debes hacer? Nosotros fuimos artífices y alabarderos del anuncio de la buena nueva que era la democracia proletaria y que se expresaba al final, oye, Marx lo dice también, al final se expresa en que no es una democracia, porque dice, al final se tiene que aplicar, y lo dice en alemán, una diktat, que se llama La la, dictadura dic- la dictadura del del proletariado. proletariado. Entonces dice, no hay democracia en los países socialistas. Sí, sí hay, dice, es la democracia popular, pero se llama dictadura del proletariado. Claro. Y eso es. Entonces aquí Hay- hay un remedio de estas nuevas realidades. Mira, yo creo que aquí hay que dedicarle un tiempo bastante a Ahora, investigar. perdona, pero Hugo, cómo hacemos las transformaciones? Porque nosotros por lo menos, como no estamos en la pelea chica de los cargos, no nos olvidamos en cada minuto que todo lo que estamos haciendo para que no triunfe esta irresponsabilidad es para poder asegurar que Chile tenga los cambios, que haga las transformaciones. Sí, Nosotros no lo correcto, estamos haciendo. correcto. Aquí me dicen, oiga, pero al lado suyo van a haber unos gallos de derecha No, que van fíjate, a votar por el retroceso. Sí, seguramente tienen su propia agenda, pues no tengo duda, porque si la pero si eso derecha, es obvio. pero eso es obvio, pero no me venga a decir novedades, no me hable tonteras, pues. Me dice, ¿y usted qué garantía tiene? Pero ninguna garantía, pues la garantía la doy yo en la medida que luche, usted en la medida que luche, el país en la medida que luche. Entonces, Pero, ¿cómo lo hacemos para que esto sea pero te algo respondo. que Fíjate que vaya en favor de los cambios? hay un fenómeno, no, Tienes que ponerte ¿aló? ahí, Sí, te escuchamos, Hugo. Hay un fenómeno darme vuelta y tú que no haces ninguna está, inversión. ¿sí? Hay un fenómeno que acaba de ocurrir y hay que ¿Cuál? estudiarlo con detención. El tema de la aprobación de los 4/7, Mm. con la votación de apoyo completo de la derecha y de los sectores socialdemócratas. Que es muy útil si gana el rechazo para que sirva para hacer los cambios, pues. Bueno, pero eso significa que el mapa político cambia. Si nosotros miramos la declaración y ellos aseguran que eso va a ser así, que ellos no van a cambiar lo que significa un Estado social de derecho. Ellos reconocen todos los elementos que la actual constitución, el proyecto está. Si el problema de fondo está en los temas del Poder Judicial, en la malla o en la arquitectura política del país, está, ¿no es cierto?, una serie de declaraciones rimbombantes que no son, porque también, y a esto hay que meterle números, ¿saben cuánto significa? Yo he estado leyendo algunos documentos, cuánto significa el endeudamiento de Chile para poner en práctica la Constitución. No, yo no sé la cifra. Uno están hablando entre el 80 y el 150% del PIB en pleno régimen, con el nivel de ingreso que hay. En un momento de crisis mundial y crisis de país. Claro. Mira, tú te acuerdas, Patricio, y tú, Pedro, también tienes que acordarte, cuando llegó Lago al gobierno en el año 2000, estaba la recesión asiática, estaba Sí. la crisis asiática, que fue muy mal trabajada en Chile. Se ahondó la crisis y en vez de durar un año, que es lo que estaba pronosticado, duró 3 años. No teníamos caja y se tomaron decisiones estratégicas. Aquí no hay cambio, hay reformas. Dos reformas fundamentales. El auge, Ujú. el auge, un elemento básico, y creo que fue el Transantiago u otra más. Y no hubo más, porque no había caja, pero el país no se endeudó. Pero en los gobiernos posteriores el endeudamiento saltó a niveles... Claro, Claro, es que esa es la contradicción típica en la política entre el querer y el poder.
porque tú puedes querer muchas cosas, pero tienes que reconocer que no se puede. Yo creo que uno de los problemas más terribles que hay en la realidad política chilena hoy día es lo vilipendiado o lo vilipendiada que resultan algunas virtudes. Yo estuve leyendo una entrevista a un psicólogo social norteamericano, Jonathan Haidt, en que él habla de cómo debería haber sido la convención. Y dice que la convención debería haber tenido una etapa primera de conocimiento entre todos los convencionales, antes de comenzar Perdona, a que actuar. además que discúlpame, pero tú lo planteaste Sí, como un elemento y condición fundamental, incluso con la esperanza de que ese sí, conocimiento pudiera producir las transformaciones cambio, de acercamiento. Tú fuiste claro. un gran promotor de eso, Que hubiera habido cambios de conductas, cambios de antes que actitud. hablar ese Claro. norteamericano. Entonces, este tipo muy sabiamente dice que la convención se transformó en una performance, en la cual se estaba todos los días discutiendo por las redes sociales y los convencionales le hablaban a sus territorios y a sus partidarios de las redes sociales. Entonces, él rescata un elemento fundamental que tiene que existir en política. En política tiene que existir negociación. Y para que exista negociación exitosa, tiene que haber confidencialidad. No podemos estar en una negociación política con un micrófono y una cámara, mostrando como un espectáculo al pueblo para que el pueblo haga así o haga así. No, la esencia de la política es la negociación y la negociación requiere confidencialidad, sin perjuicio de la transparencia que puede existir en cierto momento. Entonces, aquí hay una permanente tensión entre la transparencia y la confidencialidad. Incluso este acuerdo que se logró por parte de los partidarios del apruebo no se habría podido lograr si lo hubieran transmitido por la televisión, si hubieran tenido masas marchantes por afuera criticando esto, criticando esto otro. Entonces tiene que haber una dosis de negociación para la política y tiene que haber una dosis de confidencialidad. Y eso es sumamente importante. Ahora, ¿cómo se logra un proceso de transformaciones? Eh, en forma gradual, a través de cronogramas que analicen los objetivos y los medios que hay para conseguirlo y que prioricen las cosas. No puede ser todo al mismo tiempo. Estos son transformaciones que pueden tomar 30 años, perfectamente 30 años. Ahora, ¿cómo le explican los partidos políticos, nuestros partidos políticos, que hemos hablado poco de los partidos, salvo en materia de acuerdo, cómo le explican los partidos políticos a sus adherentes, a esa masa activa de chilenas y chilenos que no son militantes, pero que siguen a los partidos, escuchan a los partidos, se mueven en la atmósfera de impulso y contenidos comunes de los partidos? ¿Cómo le explican que fíjese que habían estado llamando a votar a prueba de una constitución que ahora, a pocos días de votarla, salen diciendo de que hay que arreglarla, que está mala? Bueno, Howard les dijo que lo habían matado, todavía no nací, ya lo habían matado. Bueno, varios de los partidos ya habían adelantado, o sea, Bueno, ya venían. el Sí, PPD, que parecía una, Fue el primero, que parecía una propuesta ridícula, que todos lo lo vilipendiaron. vilipendiaban, era el que terminó diciendo, partió diciendo lo que se termina diciendo todo. Es decir, llaman a aprobar para cambiar. Ahora, cuando estas cosas están así, están, perdón, francamente mal hechas, no hay nada más sano que hacer las cosas bien de nuevo. Además, mira, perder 7 meses a perder el gobierno entero, entrampado en no ser capaz de resolver los problemas, más vale perder otros 7 meses. Si es que es una convención. Y se podrán discutir tantas cosas. Mira, conversamos anteayer con Pedro sobre esta idea de que hay que cuidar, no apresurarse el día 5, el día 10, ni el día 15, ni el día 20, ni estar antes del 18,
con el deseo de protagonizar el apuro por la velocidad para proponer al tiro las fórmulas de solución. Abrámonos a una cierta meditación, a un cierto encuentro, a una cierta escucha de los demás, a un momento de reflexión de qué ocurrió. Y estoy diciéndolo pensando, sea que gane el apruebo, que es difícil que gane, o que gane el rechazo. Pero yo me estoy imaginando que si gane el apruebo, la euforia va a ser la misma de la que vaya en la constituyente, con chaya y serpentina y gritando con todo esto y plumero. Sí, y si gana el rechazo van a saber, no, no es bueno para Chile más apresuramiento. Ahí Pedro tiene toda una Sí, idea bueno, hay pensamiento. una, Entonces, esto de hay, meditar un poco, que el país claro, se mire a sí mismo un poquito. lo A que ver, pasa, Pato, lo que Es pasa como que lo que desde dentro, conversábamos, como de los cónyuges que se separan. sí, pues, no se pueden casar al tiro. Pucha, y el gallo que dice desesperado, se encontré, viejo, una mujer maravillosa. Es un sueño a los 3 meses estar separado, ¿Sí? divorciado. O enviudado o viudo. Fíjate que eso se puede decir desde fuera, porque si se ¿Qué dice cosa? desde dentro, a la persona que lo diga, poco menos que la van a masacrar. ¿Qué Pero cosa quiero decir? ¿Qué? Esto de esperar. este psicólogo Haidt dice que no es bueno que si gana el rechazo, de inmediato se parta con otro proceso constituyente, sino que hay que esperar, hay que reposar, hay que pensar, hay que analizar y después ponerse de acuerdo en cómo partir. Ahora, si tú planteas eso a la masa chilena, a los ciudadanos, Te van a decir que no queréis cambio. a los ciudadanos no les provoca ni un escándalo. A las élites políticas le puede provocar un escándalo. Pero aquí nuevamente hay un divorcio entre la base ciudadana y la élite política. A la base ciudadana le interesa resolver sus problemas, que el gobierno gobierne, que no lo asalten más, que tenga trabajo, que tenga salud y un montón de cosas más. El tema constitucional no es un tema urgente para ellos. Oye, que el gobierno, exactamente, esto de que la gente dice que el gobierno se deje de estar en campaña, si tiene puros problemas todos los días, que dejen de hacer campaña para la prueba, que se concentren en gobernar, que están tratando de ser eficientes y de repartirse la pega los fines de semana para que hacer el puerta a puerta por el apruebo, mientras tanto no hacen puerta a puerta para los problemas policiales. Salió alguien anunciando, no me acuerdo, ya no sé, parece que fue la ministra, que habían hacer una reforma de carabineros que iban a poder entrar los que tenían caries y los que Sí, eran chicos y los que no tenían pie plano. Puta, mira, qué cosa irrisoria, si parece, si uno lo contara, creen que es un chiste, que uno está yo haciendo, se está pensé que era un burlando. chiste cuando me llegó esa noticia. Sí, Bueno, y entonces, ¿qué reclama el ciudadano? Lo que dice Pedro, no están reclamándole la Constitución, le están diciendo, mire, dedíquese a gobernar, haga gobierno, dirija el país, resuelva los bueno, pero problemas. es que justamente, Patricio, ese es el problema de fondo. Pero ¿cómo Y ese, aseguramos los cambios, las transformaciones en no, este tema? es que los cambios vas a tener que sacar el pie del acelerador. Y necesariamente requiere una conversación de los partidos políticos con las élites. Si esta Antes cuestión de- claro, tienes que partir de nuevo, pero tienes que partir por el camino inverso. ver qué falló, por qué se falló, Si aquí cómo vas a no tener que fallar de darte por nuevo. lo menos un año de diálogos previos, de conocimientos previos. Y es cierto lo que dice Pedro, si la gente lo que quiere es solucionar sus conflictos, quiero que un gobierno gobierne. Y la pregunta que yo me hago, ¿puede un gobierno gobernar si prometió cambios estructurales en corto plazo? quedémonos con esa pregunta, chiquillos, porque ya estamos llegando, ya completamos una hora de conversación, ya está entretenidísimo, con un profundo análisis como siempre. Y pienso que la vuelta de tuerca que estamos dando a, a los acontecimientos debiera servir para generar pensamiento crítico también en aquellos que nos están escuchando y aquellos que se cuelgan después del programa. Así que
el reloj es implacable y Hugo, Patricio y Pedro, muchas gracias como siempre por su Gracias, tiempo. gracias al pensador Gracias. por hacernos pensar. Gracias al pensador. Claro, cumple su papel. Chao, Pedro. Chao, Pato. Chao, Que que la estén fuerza bien. los Adiós. acompañe, ¿eh? Ah, Que estén adiós. muy bien. Chao, chao.